Doncs aquí estem, com cada divendres a Metz i Ràdio, aquí a l'Àgora Juan Andrés Benítez, al barri del Raval de Barcelona, un programa del Teatre Arnau itinerant que és possible gràcies a Ravaltep i a Metzineres. Avui parlem d'interseccionalitat, intentarem esbrinar què és, com la vivim, des d'on, i com escapem també d'aquesta tendència que té la societat en general de classificar-nos segons el model d'opressió que hi hagi darrere. Ho farem amb les persones que tenim avui aquí a la taula. Cada moment són la Tania Tuní, la Vida Priego, la Sara Artigas, la Natalia Soraya. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me hace mucha ilusión que estés aquí otra vez con nosotras. Hacía unos días que no pasabas por la radio y ya sabes que aquí pasan cosas y reflexionamos sobre temas que a veces conocemos poco en la teoría, pero muchísimo a la práctica. Aquí les ponemos nombre y las compartimos. Y me gusta porque, es parte de colaborar con lo que estábamos hablando, ¿no? De la interseccionalidad desde la experiencia. Sempre des de l'experiència viscuda i per això, com cada divendres, comencem amb la secció Heroïnes de Vida Priego. Avui recollint en el seu relat un exemple que ens servirà per posar la interseccionalitat damunt la taula. Heroïnes. Desde muy pequeña he sabido que yo era diferente. No porque lo quisiera ser, sino porque la sociedad en la que nací y crecí me lo recordó cada día. Mi padre es originario de Túnez y mi madre sueca, del norte. Ese fue el lugar donde nací, pero en la escuela desde muy pequeña, en el recreo, parece ser que no lo tenían tan claro. Yo también quiero jugar. Vuelve a donde has nacido. Pero si yo he nacido aquí. ¡Mentira, negra de mierda! A veces recibía llamadas telefónicas. Buenos días, quiero una pizza 4 quesos. ¿Cómo? Sí, que me envíes una pizza. No te entiendo. ¿Tú no eres árabe? Los árabes os dedicáis a eso. Y es que igual que aquí muchas personas de origen pakistaní tienen negocios de ultramarinos, en Suecia muchos árabes regentan pizzerías para llevar. Me enviaban mensajes de móvil con insultos, también emails. Otras veces me rodeaban en círculo y yo en el medio. ¡Lámenos los zapatos, que son negros como tú! ¡Tú eres una negra de mierda! Mi hermano era blanco, porque era solo hermano por parte de madre. Me decía, a ti te han cambiado en la maternidad. En realidad no eres de la familia, puesto que tu padre es un negro de mierda. También me dibujaba a mí con una cara y un cuerpo de mono. Mi padre, muy ausente, poco sabía de él, que tomaba anfetaminas, porros y alcohol. Alguna vez apareció mi cumpleaños. ¡Felicidades! Gracias, señor. Señor, no, soy tu padre. ¿Por qué no me saludaste por la calle? Porque no sabía quién eras tú. Con todo esto, en la escuela me costaba muchísimo concentrarme. Cuando fui más mayor entendí que además tenía TDA. Pero por aquel entonces los maestros me decían, ¿cuál fue la obra más exitosa de Ibsen? El enemigo de... No, perdón. Ay, espera. Era Ni siquiera lo has leído. Sí, ayer me pasé la tarde estudiando. No te importa nada. Se lo estoy diciendo de verdad. ¡Despierta! Si lo único que haces es soñar. Creo que era la que más estudiaba de toda la clase. Con 14 años conocí a gente mucho más mayor que yo, puesto que con la gente de mi edad era evidente que no tenía amistad. Ellos sí que me aceptaban. Probé mi primer porro. Con 15 comencé a inyectarme anfetamina y eso me hacía estar más tranquila y relajada. Las chicas del instituto me decían, ¿dónde vas con ese culo si pareces un balón gigante? Sí, lleno de mierda. Después de muchas como estas, para defenderme decidí apuntarme a boxeo, mixed martial arts y karate, donde conseguí sacar el cinturón marrón. Un día intenté jugar al billar y un grupo de chicas me dijeron, «Nadie te quiere aquí, negra de mierda, vete, si yo fuera tú me suicidaría».
A los 16 años les hice caso y me intenté suicidar. Así que me llevaron al psiquiatra, el cual me preguntaba: ¿cuál es tu problema? No lo sé, por eso estoy aquí. Mi madre era alcohólica. Teníamos horribles peleas. Llegué a odiarla, pero al mismo tiempo yo no quería que se preocupase por mi consumo de drogas, así que me fui de su casa. No sabía dónde meterme a dormir porque en Suecia no hay gente durmiendo en la calle, y si se te ocurre hacerlo, mueres del frío. Pensé: mira, en la lavandería hay máquinas y se está calentito. Viví un tiempo deambulando. El Estado me ofreció una casa y algo de dinero cada mes, así que decidí ir a la escuela de arte, la pasión que siempre me tuvo en pie. El primer año me trajeron de visita a Barcelona y me quedé fascinada. Al volver a Suecia, decidí que en aquella sociedad tan racista no quería vivir. Busqué la manera de venir y encontré una empresa de teleoperadoras de Dinamarca que te traían a Barcelona para trabajar, y desde aquí, porque a ellos les salía más barato pagarte el billete de avión y el sueldo español. Más barato que tenerte allí trabajando. Aguanté un mes explotada. No podía pagar el alquiler y me fui a vivir a una casa ocupa en Besosmar. Allí vivía con 300 africanos y solo 3 de ellos éramos mujeres, de las cuales una era yo. Para mí era un shock cultural. Tenían su iglesia donde hacían ceremonias y bebían café tuba. Un chico me dijo: ¿me gustas? Bueno, ya... Sí, tú me gustas. Si tú me gustas, yo te tengo que gustar. Joder, qué fácil que es para ti. Siempre alguien intentaba ligar contigo. Hacíamos fuego para calentarnos las manos, pues no teníamos ni luz, ni agua. Las ventanas estaban cubiertas solo con plásticos. ¿Quién se hace un porro? Yo no puedo. Yo tampoco. No me siento las manos. Para comer reciclábamos bocadillos, puesto que no podíamos ni cocinar, ya que si alguien se encontraba una cocina, tampoco servía para cocinar para 300. Estar allí era muy complicado, en un principio. Con el tiempo conseguimos poner la luz, encontrar muchas cocinas y gracias a ello creamos un comedor en el que hacíamos platos por €1. Dentro de esa nave yo me construí un espacio que compartía con un chico muy majo, pero le dio un brote psicótico y tuve que marcharme. Dormía en la catedral o donde podía. Tenía mucho miedo de que por ser una mujer y dormir en la calle me violasen. Eso les había sucedido a muchas chicas, así que fingía ser un hombre. Me buscaba la vida pidiendo dinero. Conocí a un chico italiano, nos enrollamos y comenzamos a fumar heroína. Después vinieron los chutes. Con lo que ganaba pidiendo no era suficiente y decidí robar perfumes, maquillaje, cremas. Tenía mis clientas fijas, bueno, alguna de ellas dependientas con las que hablaba en inglés. ¿Qué tienes hoy? Máscara de pestañas, estos perfumes. A ver. Es que hoy fui al Sephora. ¿Me puedes traer un estuche de sombras? Sí, mañana bajaré. Al Corte Inglés, a ver si puedo. Uno de esos días un amigo robó un montón de botellas para venderlas en bares. Yo solo un bocadillo y una cerveza. A mi amigo lo pillaron. Yo le estaba esperando fuera y apareció el guardia. Me retuvo y llamó a la policía. Estaba con él. Yo estoy fuera, but I was out waiting for him. That's not true. Se ha llevado las botellas con él. Pues venga, esposas y para el coche. That's not true. Al año paseaba por las calles con unas amigas y unos hombres rusos empezaron a insultarnos y a pegarnos. Se armó un escándalo y llegó la policía. Nos llevaron detenidas y lo poco que yo entendía de la policía eran cosas como: ¿has intentado matar a uno de estos chicos? Yo no entiendo muy bien. Estás en búsqueda. Todos salieron, pero yo no. Yo no entendía el por qué me encerraron en Barras. No tenía intérprete, no me leyeron mis derechos ni me dejaron meter mis cosas. Yo no entendía nada, solo pensaba: wow, por intento de asesinato voy a pasarme aquí muchos años. Pero al mes, sin saber yo ni por qué, me liberaron. Al año de salir, cansada de buscarme la vida de 1000 maneras, de robar en centros comerciales vendiendo las cosas por 3 veces menos de su valor, me separé de mi pareja, con lo que ya no tenía con quién compartir los gastos del consumo. No encontraba ningún empleo y eso que tenía un castellano bastante más fluido, así que comencé a trabajar en la calle Robadors. Allí en la calle estuve 4 años.
Había momentos que eran terribles, al menos ahora desde fuera lo veo así. Un día por las calles del Raval, alguien en inglés me gritó: ¡Negra de mierda! ¿Qué me has llamado? Me giré para hacerles alguna llave, pero eran 3. Yo contra uno puedo, pero es que eran 3. Me dejaron con el cuerpo dolido, un ojo sin poder abrirlo y la cara llena de magulladuras. No denuncié, porque la policía no va a creer a una negra. Para mí los más racistas han sido ellos. Recuerdo un día que bajando de un piso de consumo me cogieron entre varios en un portal. ¿De dónde vienes, negra? De ver a una amiga. ¿A una amiga negra? Venga, saca el móvil. Pero ya, pero ya. La única descripción que tenían de quien había robado el móvil era la de una mujer negra. Me desnudaron y me maguearon mientras que entraba y salía la gente del edificio. Me sentí como una de tantas veces, humillada. Un día conocí a las chicas de Metzineras que ni tan siquiera tenían por aquel entonces local. Yo había dejado de intentarlo de 1000 maneras, pero para mí era muy complicado. Los monos no son como los pintan en las películas. Bueno, si no los dejaríamos muy rápido. Me ingresaron en el Hospital del Mar. Eran todo hombres y yo. La comida me sabía a rayos. A mí me gustaba mucho la comida con sal y allí no ponían nada. Así que al segundo día de estar allí, durante un paseo, cogí un salero en una terraza y me dijeron: tenemos que hablar. Si no colaboras te vas a tener que ir. Eso ha sido una falta muy grave. Estás fuera del protocolo. Por favor, si me echáis con este subidón con metadona y benzodiazepina, me va a dar por chutarme y me voy a morir, por favor. Así que me ataron. Era horrible. A mí el mono me duró un mes. Aura de Metzineras vino a buscarme y junto con Mary me llevaron a un piso que tenían en Trinitat. Era un despacho, pero lo convertimos en mi casa. A mí el mono me duró un mes. El equipo estaba conmigo cada día al principio y después venían a verme y para mí eran pura luz. Allí estuve un año más de seguimiento. Después me fui a ocupar a Valldureix, una casa con terreno donde tenemos huerto, frutales, incluso un limonero. Ahora no consumo, solo metadona pero a un nivel muy bajo. El trabajo sexual lo sigo realizando. Me anuncio en internet, pero yo elijo a mis clientes y los que no me interesan no los recibo. Tengo unos cuantos ya fijos y con esos me he ido quedando. También soy domina porque yo quiero. Ahora miro mis momentos en la calle Robadors y ni me los creo. Con 26 años quise viajar a Túnez. La excusa era una boda, pero así podía conocer las raíces de mi padre, el cual además hacía muchos años que no veía, porque se había ido a vivir allí. En el aeropuerto, con la policía tunecina. ¿Para qué vienes tú aquí? Voy a ver a mi padre. ¿Cuál es su nombre? Mohamed Tabelsi. No me creo que tu padre sea tu padre. ¿Por qué? Porque en tu pasaporte tienes nombre y apellidos suecos. ¡Vuelve a tu país! Esto último es lo que exactamente me decían en Suecia. De hecho, todavía hoy me pasa que cada vez que conozco a alguien nuevo me pregunta: ¿de dónde eres? Suecia. Sí, venga, va. ¿En serio? Sí, menuda pinta tienes tú de sueca. Bueno, es que mi padre es de Túnez. Ah, bueno, entonces eres de Túnez. Ahora en Metzineras doy talleres de autodefensa para que las chicas sepan cómo defenderse a las violencias que sufrimos cada día. Gràcies, Vida, com sempre, per la teva secció Heroïnes, que ens ajuda a entrar en matèria. Avui, dèiem, parlem d'interseccionalitat, un concepte que manté les conceptualitzacions clàssiques d'opressió en la societat, com el sexisme, el racisme, la homofòbia, la transfòbia, la xenofòbia, en fi, tots els prejudicis basats en la intolerància i que no actuen precisament de forma independent, sinó que aquestes formes d'exclusió estan absolutament interrelacionades i en certs contextos socials creen un sistema d'opressió
que reflecteix la intersecció de múltiples formes de discriminació. Ens n'hem adonat també, al llarg de tots els programes que ja hem fet aquí a Metzi Ràdio, que tot està interconnectat. Sembla una obvietat, però ho dèiem fa uns dies, no? Com podem parlar de salut sense tenir en compte si ens trobem en una situació de sensellarisme, per exemple? Y como decía Sara, que lo ha resumido muy bien detrás de los micros, el sistema opresor, ¿no?, nos va clasificando para que se perpetúen las desigualdades sociales. Sí, Natalia. Bueno, me parece que es más que una mala costumbre de la gente ponernos rótulos, clasificarnos, no solamente a las transexuales, a todo el mundo, como lo decía aquí la compañera, la gente que está en calle, la gente que está de ocupa, o buscarle, vamos, la mosca en la leche, como se dice. Es una muy mala costumbre que tiene la gente, bueno, la sociedad en realidad, en general. Sí, no, yo creo que es como ahora, o sea, tú que si eres cis, trans, bi, no vi, perdona, tío, yo soy lo que siento y cómo me siento, y también está claro que según cómo va el proyecto de tu vida. Exacto. Claro. ¿Sabes? Es como según va rodando tu vida, ¿no? Pues cada una va cogiendo una elección en su vida, que siempre y cuando no joda, con perdón, no moleste a los demás, ¿sabes? No tienen por qué, o sea, ni machacarte por ella, ni estigmatizarte, que es lo que en el 90% pasa, ¿no?, con la intersección, que justamente van, o sea, un clasismo que va a los puntos débiles, ¿no?, o más vulnerables seguramente de la persona a la que quieran, o sea, por la que vayan, ¿no? Ya sea, pues como mi gran Soraya. Yo hablo desde mi punto de vista como trans, pero claro, hay gente, como te digo, que está en situación de calle, porque está en la calle, el otro porque es un ocupa, porque se abrió un piso, el otro porque... A mí porque me gusta más la fiesta que ya. Cosa. Que ni el género ni la situación tienen que ser motivo para que se te pongan rótulos. Es un ser humano, punto, y lo único que quieres es vivir. Y de la mejor manera. De hecho, el feminismo interseccional un poco nace a raíz de todo esto, ¿no? Desde cuando Angela Davis comienza a reivindicar que todas al final vamos a estar por debajo del hombre blanco heterosexual cis del primer mundo, ¿no? Ya. Y ya empiezan las condiciones de, pues ya eres mujer, ya eres pobre, ya eres racializada, ya eres trans, ya eres madre pobre, al final viene a ser todo como como comentábamos hoy, ¿no? Que al final el hombre blanco cis heterosexual es un 12% en la sociedad, ¿no? El resto pues pertenecemos a todo esto y somos hermanas y nos tenemos que unir pues para acabar con esta escalera de privilegios. Claro, según la teoría de la interseccionalidad, una persona, digamos que no queda definida solo por una categoría concreta, ¿no?, como puede ser el género o la raza, sino que alberga distintas identidades, privilegios u opresiones que no pueden ser analizados de forma aislada. D'aquesta manera, la interseccionalitat sosté que no és possible comprendre i fer front només a un sol tipus d'opressió sense atendre la resta d'opressions i privilegis que composen l'organigrama social. Digamos, vamos a decirlo rápido, ¿no? No es posible comprender y enfrentarse al machismo sin tener en cuenta el racismo, la homofobia o el clasismo, ¿no? I també al contrari, no és possible, dèiem a l'inici, no?, enfrontar-se al classisme sense atendre el machisme, el masclisme, al racisme, a la transfobia, por ejemplo, ¿no? De hecho, Vida, me encanta que hayas, sé que lo sabes, me encanta que hayas nombrado a Davis, Angela Davis, porque aunque el término de interseccionalidad lo acuñó Kimberly Williams Crenshaw por ahí por los años, a inicios de los años 90, ¿no?, del siglo pasado,
una de las figuras que más contribuyó a identificar la confluencia entre los distintos tipos de opresión, pues fue Angela Davis también, ¿no? Que es para nosotras un ejemplo de activismo y lucha social en defensa de los derechos civiles, filósofa, feminista, comunista, miembro del movimiento de liberación negro, en fin. Gracias por citarla porque, de hecho, ella construye, ¿no?, un relato histórico cuyo eje central es la mujer negra desde los orígenes de los Estados Unidos de América hasta la actualidad. De hecho, en tu relato de Hoy Vida reverberaba Angela Davis por todas partes. Y si queréis, si lo veis un día, pues hablamos de ella o hacemos alguna lecturilla de mujeres, raza y clase. Pero aquí estamos en este debate para justamente hablar desde la práctica, desde lo que nos pasa en nuestras vidas cotidianas y acercarnos a estas terminologías, ¿no? Un poco a la inversa. En fin, Davis queda nombrada en este programa sobre interseccionalidad por la importancia de su figura en el movimiento feminista y en el movimiento de liberación negro, así como el precedente que sienta para los posteriores estudios sobre interseccionalidad. Noa, querías también comentar algo sobre tus conversaciones con la de Gaia, sobre tus hijos. Decías que, bueno, que te has sentido discriminada por ser trans. Quería comentar que el otro día me reuní con los de Laia, ¿no?, con la de Gaia, para ver si quedábamos en un pacto con el tema de los niños de más tiempo, menos tiempo, donde yo estoy solicitando que yo ya, después de 8 años que llevan los niños, de 10 que tienen, 8 de 10, que ya me dejen de tenerlos en fin de semana entero, uno sí y uno no pido todos, de momento, y dejar ya de tenerlos solo el sábado por la mañana y recoger y dejarlos por la tarde, porque solo en 3 horas me lo como en viaje. Y al final ya me mosqué, me levanto y le digo, si yo soy una mujer cis, yo en 2 años habría tenido a mis hijos, porque conozco un montón de casos de parejas cis, chico-chica, que tenían problemas con la droga, se peleaban entre ellos, tenían problemas con el alcohol, los niños estaban en casa, niños sucios, niños dejados desamparados, niños con problemas de droga, pero se han puesto las pilas en 2 años, se han antisecado, eran contra trabajo, se ha metido en un curso ella, han cambiado su vida de vida, en 2 años se han recuperado a sus hijos. Y yo llevo 8 años para que me lo dejen un fin de semana entero completo, un fin de semana completo para una noche de viernes por la tarde, bueno, 2 noches, viernes noche, sábado noche y el domingo entregarlos por la mañana, que podamos ir al por aventura, como hemos hablado tantas veces, que podamos hacer cosas de fin de semana completo, sin corriendo y sin prisa. Si soy una chica cis, en 2 años yo tengo a mis hijos. Como soy una chica trans, 8 años llevo y no tengo ni un puto fin de semana completo. Nada. Y esto es una realidad, y se lo he dicho a ellos en la cara, y esto no es justo. Noa, gracias por refrescarnos tu historia y tu lucha. Estamos juntas, lo sabes. Vamos a recuperar también el programa de maternidades porque, como vemos, está todo interrelacionado. Vida, has pedido la palabra. Sí, bueno, justamente la que acaba de hablar Noa, y encauzándolo con el programa de la semana pasada, bueno, aquí vemos claramente dentro de la escala social cómo se aplica lo de a un modo negativo, como se aplica lo de la interseccionalidad, por ejemplo, en una persona como Noa, ¿no? Pues es una mujer trans, gitana, ha usado drogas, etcétera, es pobre, etcétera. En un pasado. Sí, pero bueno, ahí está. No, porque no hay motivo. Está en prisión, pero he ahí pagado está muchos años, en su, digamos, currículum en la sociedad. Claro. Exactamente. Ahí está en su currículum en la sociedad, ¿no? Cómo 30. esto le está repercutiendo con el tema de la custodia de sus hijos, ¿no? Se ve claramente. Y luego también el tema de por qué hacemos un programa interseccional. Bueno, pues porque una vez hacíamos un programa sobre transexualidad o transfeminismo, hacíamos un programa sobre transfeminismo, hacíamos un programa sobre trabajo sexual, haremos un programa, ya me adelanto, sobre droga, hacemos un programa sobre Raval, ¿no? Entonces al final era, bueno, sí, es que nos dábamos cuenta que conforme íbamos trabajando el caso de cada una de las compañeras, pues como que muchos tenían algo en común, o 2 o 3 o así, ¿no?
es un muy buen resumen de interseccionalidad realmente. No se puede desconectar lo que pasa en la vida cotidiana de las mechineras. Natalia, ¿quieres comentar algo? Hace un buen rato que estás ahí, que quieres hablar. Y quería resaltar una cosa con el tema de que había comentado la compañera hace un momento, con el tema de sus hijos y tal. Yo he pasado una historia similar con mi hijo bueno, ahora tiene 11 años, hace un buen par de años, y nada, tuve que bajar los brazos y tirar la toalla porque, claro, ningún juez de menores va a poner en tela de juicio su honor como juez de menores y sacarlo a la criatura desde un entorno familiar para dárselo a una transexual que no tiene un trabajo, no tiene una profesión, que en realidad la tenemos, pero para ellos no existimos, solamente somos trans. Tenemos puesto ese rótulo y es que no podemos hacer otra cosa que no sea tal cual. ¿Me entiendes? Estamos encasilladas en una... A ver, tienen un concepto erróneo que nos va a costar tiempo, va a paso de tortuga cambiarlo. Gracias a Dios se está viendo con hechos porque he habido entidades y hay profesionales trans, lo cual me enorgullece muchísimo porque nosotras hace 30 años no teníamos esa oportunidad bellísima que me hubiera gustado. Yo hubiera sido bióloga, cuidado. El cerebro no tiene género. Absolutamente. Pero bueno, es lo que me ha tocado vivir, lo acepto con orgullo tal y cual, pero claro, que lo que quería resaltar era que, por ejemplo, ella tiene una hoja de vida o a ver, que se la podría juzgar por otras cosas, pero no, porque yo no tengo las mismas vivencias de ella y sin embargo se me ha juzgado igual. O sea que partiendo desde cero es el rótulo que nos han puesto y ya está. I avui hem triat aquest tema de la interseccionalitat. Aura, benvinguda a la taula, perquè se'ns entrecreuen temes, perquè sortim de l'acadèmia i trepitgem la realitat, però ens interessa aquí, a Metzi Ràdio, també posar nom a les coses, no? Sí, Sara? Jo, mira, realment, o sigui, la paraula interseccionalitat l'he après aquesta setmana. I més, quan vida em deia, no, però si tu ets interseccional, si és que encara ni em surt quasi, no? Perquè em deia, perquè tu ets usuària de drogues, perquè tu has tingut, doncs, una vida així com desestructurada, però també sent molt conseqüent i molt conscient de què és el que, o sigui, és la teva vida. I jo, però, hòstia, però a veure, però com que... I després també a Laura li he preguntat, hòstia, Laura, però a veure, digue'm tu, sisplau, explica'm què és això d'interseccionalitat, saps? Quan m'està dient que és la meva vida, i jo crec que, saps, una persona tan normal, no? O sigui... M'estàs insultant. Clar, o sigui... Com es diria... Clar, com es diria per Cecília, que putes em dius. No? Seria... Clar, i aquí cau un nena, o sigui, si jo tinc una vida el més normal dins de, o sigui, del que és el meu entorn, de com m'ha anat anant la vida, no? I també per les meves pròpies decisions, sense que realment perjudiqui una altra persona, no? Si té que perjudicar o no, potser seria a mi, que per mi no ha sigut cap així, no? Perjudici. I és quan em venen, pues, això, que dius, hòstia, doncs mira, tu, no? Agafo de totes bandes. Per mi també aquest ha estat un dels objectius, no?, que teníem amb aquest tipus de programes i altres de les activitats que estan fent, que és eso que nos suena en la academia y que nos llaman de interseccionalidad, ¿no?, que nos suena tan extraño y tan ajeno, pero que luego determina tanto nuestro día a día, ¿no?, perquè al final... Per què és tan important un concepte com a interseccionalitat? Perquè precisament xerram de realitats molt cronificades. Perquè, clar, me'n vaig a qualsevol serveis socials i me diuen, ¿a ti qué te pasa? Y digo, bueno, pues a mí me falta casa. Bueno, pues vete aquí que falta casa. No, pero es que he perdido la custodia de mis críos. Bueno, pues vete aquí al otro lado. Y entonces lo que me dicen en este otro lado es muy diferente de lo que me dicen aquí. Aleshores me van donant mogollon de respostes que són contradictòries perquè ningú m'acaba valorant a mi com el que som, que és una persona sencera en les que ja interactúa moltíssimes coses, ¿no? Clar, aquesta idea, que claro, cuando nos lo dicen como interseccional, yo no le doy importancia porque no la entiendo, després veig que m'està condicionant moltíssim el meu dia a dia. I això per mi també forma part d'aquest apropament i aquest empoderament, no? Hòstia, si vull canviar el sistema, necessito entendre el sistema. I el sistema habla el chino, no habla mi lenguaje de calle. Per tant,
d'alguna manera aquest esforç que fem a metzineres de que eso que hablan en Naciones Unidas, que parece que hablen de algo tan alejado, lo paso a mi dia a dia i veo com me afecta en el meu dia a dia, la meva quotidianitat, i com precisament què puc fer per canviar-ho, no? Ahí va. Doncs aquí ens acostem al llenguatge del sistema des de les nostres realitats quotidianes y te veo preparada, Noa. Vamos a hacer este temazo antes de que te vayas. Vamos a cantar La niña de los caracoles en la cabeza y aquí la cuchillo, como me pusieron en la roca. La cuchillo me llamaban los mamones. Ahora vuela paloma, vuela. Vuela, que vuela. Paloma, vuela, que vuela. Y no dejes que te alcance, pues puede ser que te hiera. Hiera, que hiera. Paloma, hiera, que hiera. No dejes que te alcance. ¿Cómo no? Ahora toca el super Aquí hit. la agenda cultural. Tania in the house. Tania, Tanita, Tania. Muy largo. Tania Tuni, que hoy, lo sabes, hablamos de interseccionalidad. La interseccionalidad. Ya, como la falta. Voy dando tumbos por el cemento. Sigo caminando y todavía no me he muerto. El metro está construido y las placas tienen mucho ruido. La interseccionalidad no depende ni de la idea ni de la nacionalidad. La interseccionalidad es un motivo más para pensar. Dejemos de pensar y empecemos a la actuación. La interseccionalidad es mucho más que un guión, que un problema o una idea por ser lo que quiera que sea. Todo en el medio, todo quemado. Me voy del medio, ya no quiero y ya no hago. Interseccionalmente el tiempo pasa en la mente y a veces parece inconcluyente, y cuando de repente es la interseccionalidad, interseccionalidad, buscando el eco del más allá. La interseccionalidad, ahí está, da la vida, la edad, el tono y qué más da. Y vuélvete a pensar otra vez más, deconstruimos el lugar, deconstruimos sin pensar, dándole vueltas a la interseccionalidad, oye, Tania, Tanita, que Tania, que pum, que pam. Say yeah. Que pum, que pam. Es muy fuerte porque cada viernes nos pasa lo mismo. Miro el reloj y veo que se nos voló el tiempo. Avui, Interseccionalitat aquí a Metzi Ràdio, un programa de l'Arnau itinerant i que és possible gràcies a aquesta àgora, a Metzineres i al Ramon de Rabaltep, com sempre, a les vies de so. Fins la setmana vinent, amb més Metzi Ràdio. Me colé y en la fiesta me planté, todos me quieren ver en lo que sé, y en lo que sé. Ni tu Gucci, ni tu pose de machi, ni tu trapi. No soy money, no soy pussy, fuck shit. Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta pa' hacer el show. De momento te asombra ver tanto flow. Emancipa del patriarcado. Mi cuerpo más elevado. Acheca las purnas, crema el fascismo. Para la ignorancia, valora la cultura.
Mujeres, 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 resistencia. Mujeres, 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 sabes lo que vales. La mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Lisistrata y de la Sapo. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda, miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas, las noches en vela, las sospechas y la pena. Crucificadas por el patriarcado, crecimos entre sombras en segundo plano. Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo, mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La mano a la guarda, cuidadito conseguirme. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte.